Muy buen día a todos, mi nombre es Ricardo Vides y les voy a hablar un poco sobre el circuito monetario y multiplicador keynesiano que plantea Godley. Entonces vamos a empezar con el circuito monetario y sus cuatro casos. Tenemos entonces el caso número uno. ¿Qué es lo que nos dice el caso uno? Bueno, el caso uno es que las empresas quieren producir, pero no tienen fondos, no tienen dinero. Entonces, las empresas necesitan pagar salarios antes de vender nada. Entonces, la única solución que tienen es pedir préstamos a bancos privados. Vamos entonces a empezar con el proceso. En el paso número uno, que se representa en el cuadro 2.8 en el libro de Godley, podemos ver que las empresas piden siempre prestado al banco. El banco crea ese dinero de la nada, solo es un registro electrónico. Entonces, le presta 100 a la empresa y simultáneamente crea un depósito en ese mismo banco a favor de la empresa de 100. Por eso vemos en la matriz que los préstamos son fuente de fondos para la empresa y uso de fondos para el banco. Y depósitos son un uso para la empresa y fuente para el banco. Aquí podemos ver eh, la lógica. Aquí, en este caso, eh, empresas están acumulando depósitos y por eso están acumulando activos. Se le pone un signo negativo. En otro caso, los bancos están acumulando pasivos porque es dinero que le pertenece a las empresas y se le pone un signo positivo. Esa es la lógica que se sigue. Entonces, como segundo paso, las empresas usan ese depósito para pagar salarios. Empresas usan ese depósito que tienen para pagar salarios. Entonces, el banco simplemente transfiere el depósito eh, que tenía en la cuenta de la empresa y se lo transfiere a las cuentas de los hogares. Eso es lo que hace. Lo transfiere de aquí para allá. Y entonces como tenemos que aquí, en este caso, aquí se refleja el hecho que se traspasó el dinero de la cuenta de empresas a cuenta de los hogares. Los hogares están acumulando activos en depósitos y se pone un signo negativo, cero. Se vaciaron las cuentas de las empresas y pues en este caso los bancos siguen teniendo el mismo pasivo. En el lado de préstamos podemos ver que venimos arrastrando esa operación es para que cuadre todas las columnas. Vamos entonces con el paso 3. El paso 3 nos dice que los hogares ahora tienen 100 de depósitos y tienen que decidir cómo gastarlo, cómo pueden hacerlo de dos formas. Nos plantean dos formas, consumir y acciones. En este caso, en la primera opción gastan 10 en consumo. Entonces, el hogar transfiere $10 de su depósito a la empresa, pero la empresa recibe esos $10, mas sin embargo lo usa para amortizar su préstamo con el banco. Entonces, el banco cancela 10 de su depósito y, y cancela 10 de préstamo simultáneamente. Entonces, el dinero se destruye. Esto es muy interesante. Aquí lo podemos mirar. Eh, entonces, hogares transfieren 10. Aquí está el signo positivo. Lo transfieren a las empresas, pero las empresas le dicen que con esos 10 amortice su préstamo previo. Aquí se mira en el signo negativo. Y entonces aquí en el signo -10 del banco se mira cómo el dinero se destruye. Prácticamente con el caso de las acciones es lo mismo. Los hogares compran acciones vía depósitos, entonces disminuyen sus depósitos. Aquí está cambio en depósitos, sale positivos porque está disminuyendo activos. Disminuye activos y eso se lo pasa a las empresas, pero las empresas le dicen a los bancos que amorticen su préstamo. Y solo simplemente se refleja el, el, el ingreso de fondos vía acciones, en el caso de, de, de la fila de acciones. Aquí lo podemos ver, solo, simplemente es eso. Bien, entonces en el caso 1.A es lo mismo. El único cambio que se presenta en el caso 1.A es que las empresas en la realidad tienen préstamos previos. Tienen préstamos previos, entonces cuando piden un préstamo, parte de ese fondo se va a pagar el préstamo previo. Es lo único entonces que se plantea en este caso.
Como podemos ver acá, el- piden un préstamo, se refleja acá, aumenta depósitos y el mecanismo es exactamente lo mismo. Aquí lo pueden observar ustedes. Bien, vamos entonces a hablar un poco sobre el caso 2. Bueno, el caso 2, la diferencia es que introduce a dos nuevos actores, el gobierno y el Banco Central. La historia es la siguiente. El gobierno quiere gastar $100, pero no tiene dinero. Entonces, para financiarse, emite bonos que el Banco Central compra. Vamos entonces con el cuadro 2.9a. El Banco Central emite 100 en billetes físicos. Em, entonces, esta impresión, esta se las entrega al gobierno a cambio de bonos. El gobierno guarda esos billetes en su caja fuerte. Por eso vemos que el Banco Central tiene fuente de fondos en, por el efectivo que emitió y uso de fondos por bonos que compró. El gobierno es al revés. Aquí podemos ver entonces cómo funciona la lógica. Tenemos que el Banco Central emitió 100 en efectivo para financiar al gobierno. Entonces tenemos que está aumentando sus pasivos. El banco lo recibió el efectivo y entonces, ¿qué pasa acá? Le dice el banco central que, o el gobierno en este caso, que para poder comprar que deposite esos 100 en depósitos a las empresas, en sus cuentas de banco que lo deposite. Entonces ya el paso 3 es que las empresas distribuyen esos 100 entre los hogares. 75 va de salarios y 25 en dividendos. Los depósitos pasan entonces de cuentas de empresas a las cuentas de hogares. El mecanismo es lo mismo, es como la vez pasada. Entonces aquí tenemos que eh, hogares están recibiendo fondos. ¿Por qué? Porque las empresas están disminuyendo sus depósitos, se lo está pasando a los hogares. Mecanismo es exactamente el mismo. Vamos entonces ahora con el caso 3. El caso 3 es el mismo, solo que el mecanismo cambia. ¿Por qué? Porque aquí el gobierno emite bonos, pero los compran bancos privados, ya no el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí podemos ver que empieza los bancos a crear un pasivo en depósitos porque le depositan al gobierno 100 en sus cuentas en el banco. Y pues vemos la típica operación en bonos, ¿no? Los bancos compran, es una salida y gobiernos reciben por la venta de bonos. Tenemos entonces que el mecanismo es lo mismo. Gobierno paga a empresas, entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que de los depósitos que el gobierno tenía en los bancos, se distribuyen a las empresas. El mecanismo es exactamente el mismo que hemos estado viendo previamente. Aquí estamos como el gobierno de sus depósitos que tenía se los transfirió a las empresas. Y de ahí lo mismo. Ya de ahí las empresas pagan 100 en salarios y lo mismo. De sus depósitos que tenían las empresas, se le dice al banco que se los pase a los hogares reciben esos depósitos. Entonces, eso básicamente lo que quiere decir es que desmonta el argumento de que para financiarse con el Banco Central, esto genera más inflación. En este caso, el poder de compra llega idéntico en ambos casos. Vamos con en el caso 4, que el caso 4 es el más complejo, es el más realista. ¿Por qué? Porque estamos en una economía al descubierto. Aquí los bancos privados no compran bonos, no quieren comprar bonos, sino le prestan directamente al gobierno mediante contratos de préstamo. Y cuando ellos requieren efectivo para sus clientes, piden adelantos al Banco Central, piden un préstamo para obtener la liquidez que necesitan para sus clientes. Entonces,
Aquí se incorpora un supuesto crucial. Hogares no guardan todo en depósitos, sino que dividen su salario, 75 en efectivo y 25 en depósitos. Vamos entonces con el paso uno. Los bancos le prestan 100 al gobierno creando un depósito a su favor. Todavía aquí los adelantos no aparecen. Aquí el mecanismo es lo mismo, ¿verdad? Los bancos le prestan 100 al gobierno, aquí se mira cómo se traspasa, y pues entonces, ¿qué pasa? Que los bancos le crean o le dan a favor en la cuenta del gobierno en el banco 100. Aquí lo podemos ver, le dan aquí 100. El paso 2 es entonces el gobierno paga a las empresas. Eh, y aquí es básicamente lo mismo que hemos estado viendo. De los depósitos del gobierno pasan a depósitos de las empresas en el banco. Aquí se refleja cómo aumentan los depósitos las empresas. Entonces, el gobierno paga bienes y que lo compra bienes, ¿verdad? Pero en este caso, empresas le van a pagar, porque habíamos visto previamente cómo se pasaba ese depósito para pagar bienes. Entonces aquí lo que les quiero decir es que ya las empresas pagan salarios a, a los hogares. Entonces tenemos aquí en la operación misma, la que veníamos trayendo aquí, que era cómo se financia. Entonces lo que nos quiere mostrar acá es que los hogares piden 75 en efectivo. El banco no tiene billete, no tiene esa liquidez. Entonces, ¿qué hace? Llama al Banco Central y pide un adelanto de 75. El Banco Central emite esos billetes, se los entrega a los bancos y los bancos se los entregan a los hogares. Por eso aquí tenemos que los hogares están acumulando 75, están atesorando ese efectivo y pues es un pasivo del Banco Central, ¿verdad? Aquí tenemos la operación más importante, más relevante en este caso, que es el adelanto que le hace el Banco Central. La lección que nos quiere dar Godley con todos estos casos es que no importa si el dinero lo crean los bancos privados, lo crea el Banco Central o si el gobierno se financia con bonos o con préstamos directos. El resultado es el mismo. Lo que determina cuánto dinero circula en la economía no es el mecanismo de financiamiento, sino decisiones de los hogares sobre cómo quieren mantener la riqueza. Ahora vamos a hablar sobre el multiplicador y la función de consumo en la teoría SIM, que es la teoría que desarrolla Godley. Entonces, antes de meternos con fórmulas que aparecen en la pantalla, me gustaría dar una idea de lo que propone Godley y lo demás que se desprende de ahí. Porque Godley parte de una observación muy sencilla. Cuando hogares reciben ingreso y no lo gastan todo, esa diferencia no desaparece, no se va al vacío, se convierte en una riqueza acumulada y esa riqueza va a ayudar o influye sobre el consumo de los siguientes periodos del futuro. Los ahorros de hoy son una especie de combustible para el consumo de mañana. Entonces, en el análisis keynesiano estándar se ignora esto por completo, porque trata con flujos, pero olvida los stocks, que son estas riquezas que se han acumulado anteriormente. Y entonces los stocks afectan el consumo de mañana. Cuando se ignora eso, se termina con un equilibrio de corto plazo, que no tiene coherencia a largo plazo, que es inviable, que no es sostenible. Y entonces aquí Gottlieb lo desarrolla. Para capturar esa idea, Gottlieb construye este sistema, este modelo llamado SIM, que es el más simple posible que se está mostrando, que una economía donde solo existen hogares, un sector productivo y un gobierno, sin bancos, sin inversión y sin sector externo. ¿Qué es lo necesario para que funcione? Entonces, el sistema tiene 6 ecuaciones fundamentales y cada una es una restricción real que no se puede pasar por alto. La primera es que el ingreso disponible. El ingreso disponible es lo que lo podemos ver exactamente aquí en la pantalla. Este es el ingreso disponible, que es lo que le queda a los hogares después de impuestos. Entonces, es la masa salarial y son los impuestos, lo que le queda a los hogares después de impuestos para consumir. Y también tenemos los impuestos.
con teta, que es la tasa impositiva. Entonces, los impuestos se determina por una tasa fija del gobierno sobre el ingreso. Es eso básicamente. Tenemos también la función de consumo principal, esto es muy importante, es la ecuación principal del modelo, que viene dado por eh, la normal. El primer término es la función de consumo keynesiana, que está denominada por alfa sub 1 por el ingreso disponible, pero aquí viene la innovación, que es el segundo término, que es alfa sub 2 por h subíndice menos 1. Es lo que agrega Gottlieb, que es el consumo que también depende de una riqueza que se ha ido acumulando previamente. Y por eso hay una proporción también. Entonces también después viene una restricción, que es restricción del gobierno, que nos dice que todo lo que el gobierno gasta por encima de lo que recauda, lo financia emitiendo dinero. Lo emite. Es una deuda del gobierno. Y que la ecuación de la restricción de los hogares también nos dice que lo que los hogares no consumen de su ingreso disponible se va a acumular como riqueza, va a pasar el término de H, es lo que varía en H, es la riqueza que nos va a financiar el consumo futuro. Y pues el sistema ya cierra con una entidad nacional que no se puede violar, que nos dice que todo lo que produce es igual a lo que consumen los hogares más lo que gasta el gobierno. ¿Qué pasa cuando el gobierno decide gastar? Al inicio del todo no hay una riqueza acumulada, no hay H de pasados ciclos. Entonces, el H es cero. Entonces, en el segundo término, desaparece y se vuelve una función normal, una función de consumo normal. Y también el sistema se reduce al multiplicador estándar que todos conocemos, que sería este. Este es el multiplicador estándar, dado que en el periodo inicial no hay ninguna riqueza que vaya a influir en el consumo futuro o en el consumo presente, no va a ser mucho mayor. ¿Y por qué nos dice que esto es un error? Porque en ese periodo el gobierno está recaudando solo 7.7 en impuestos, pero gasta 20. Entonces tiene un déficit de 12.3. Los hogares están ahorrando esos 12.3. Esa riqueza existe. Entonces se va a hacer algo en ese periodo, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a incorporar Kotlin en el análisis. Ya en el periodo siguiente, en el periodo 3 de la tabla, aquí, en el periodo 3 de la tabla, se activa el segundo término de la función de consumo, que es la riqueza acumulada. Entonces, como se activa ese término que incentiva más el consumo, ese consumo genera extra producción, genera más ingreso, más impuestos, y ahora tenemos una producción mucho mayor. Entonces, el déficit de gobierno baja a 10.4, por ejemplo. Ahora los hogares ahorran menos que antes, pero siguen ahorrando y se sigue dando una riqueza acumulada. Aquí está. Los hogares siguen teniendo una riqueza mayor. Y aquí tenemos que, dado ese efecto de la riqueza acumulada, aquí está, ahora tenemos una producción mayor. Y eso es lo que nos dice Godley. Así sigue consecutivamente cuando se incorpora esa riqueza acumulada. La riqueza crece, el efecto riqueza empuja el consumo un poco más arriba que antes, el ingreso sube, el déficit del gobierno cae. Los incrementos son cada vez menores, pero siempre van en la misma dirección, siempre van en el mismo ciclo, hacia el equilibrio, hasta que en algún momento, pues el gobierno, el déficit del gobierno va a llegar a ser cero, que es que el gobierno recauda lo mismo que gasta. Mm, Entonces, en ese momento, la riqueza deja de crecer, el ingreso se estabiliza y llegamos al estado estable. En el corto plazo, lo que frena la expansión del ingreso son la propensión a consumir y la tasa impositiva juntas. En el largo plazo, el único freno es la tasa impositiva, porque el efecto riqueza ya hizo todo su trabajo, ya lo empujó el consumo. Y ese es el gran aporte de Godley. El multiplicador no es un número único, sino que es un proceso hasta que se estabilice. Tiene una dimensión de corto plazo y largo plazo.
y la brecha entre ambas es la riqueza acumulada hasta un punto donde se va a dejar de acumular riqueza. Sin ese término que se agrega de alfa por h en la función de consumo, el modelo no tiene lógica, pero con este agregado que se le da, tiene más lógica y es más completo, dice Goldberg. Entonces, este es el aporte.